aprendizaje número 2, perdón. De esa forma iniciamos ya la sesión de hoy. En la parte de aprendizaje. Permítanme un momento y les comparto en pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a estar viendo la actividad de aprendizaje número 2. Antes de iniciar, vamos a tener allí algunas anotaciones al respecto, recordando todo el desarrollo, la mecánica de las actividades de aprendizaje. Al iniciar, la primera recomendación es tener en cuenta la Learning Guide, ya que en la guía de aprendizaje es donde ustedes van a ver reunido todas las indicaciones que vamos a estar teniendo a lo largo de la semana. De igual manera, cada uno de los elementos en las evidencias, en los materiales, tiene sus propias indicaciones, pero aquí van a encontrar en conjunto todo para que ustedes recuerden el orden de ideas que se debe seguir para que de esa manera no vayan a tener de pronto algún inconveniente con algo que no aparezca directamente allí, sino que todo lo tengan lo suficientemente claro. Luego que sigan la Learning Guide, recuerden, en materiales pueden ingresar siguiendo las flechas que aparecen aquí para el desplazamiento, estudiar el material que lo estaremos viendo en un momento, que se llama How Often Do You Study English? Y como ya saben, versión multimedia para practicar todas sus habilidades en línea y versión descargable para repasar los contenidos. Tenemos los support materials que les van a dar un poquito de profundización allí a esa parte, tener en cuenta el material de apoyo y el glosario para practicar el vocabulario. Creo que en la actividad de aprendizaje 2 vamos a tener algunas palabras que es bueno que las repasen, que las escuchen en el Multimedia Glossary para que no tengan de pronto tanta duda de pronunciación. Del vocabulario que vayamos viendo en el material, podemos ir trabajando esa parte y si hay pronto vocabulario adicional que ustedes quieran utilizar, siempre pueden consultar para tener más recursos que les permitan practicar libremente con cualquier tipo de palabra o vocabulario que ustedes tengan. Hay varios recursos que puedo dejar ahí en recomendación y cuando trabajen los support materials, recuerden que en muchos de los casos tenemos una Suggest Answer Sheet, una hoja de respuestas allí sugeridas, ya que en los materiales de apoyo muchas de las respuestas son variables, dependen mucho del contexto, de las circunstancias y de igual manera en las evidencias que vamos a tener esta semana no hay como respuestas fijas en esa parte, sino que es más una cuestión de lo que cada uno vaya a estar participando. Muy bien, entonces ya habiendo seguido esa parte, estaremos viendo luego de los materiales la parte de las evidencias. De igual manera, ya así que en un momento, cuando ya terminemos la presentación del material, miraremos cuáles son esas evidencias que estaremos trabajando a lo largo de la semana. Muy bien. Entonces, como les decía, Study English. In this second learning activity of the English.Works 1 training program, la de esta semana se le llama How Often Do You Study English? Es el material de aprendizaje en el que estaremos viendo pues las nuevas temáticas que vamos a estar trabajando. Aquí en la introducción de los temas vemos que vamos a tener la parte de rutinas diarias, expresiones de tiempo, de igual manera los adverbios de frecuencia. Todas estas expresiones nos permitirán justamente hablar de la frecuencia con la que hacemos actividades, qué tan a menudo las realizamos y vamos a ver alguna parte sobre pronunciación de sustantivos regulares e irregulares. Veremos la diferencia entre singulares y plurales para ese caso.
Muy bien. Vamos a tener un vocabulario sobre cómo hablar de las rutinas diarias y de igual a ver qué expresiones de tiempo podemos utilizar para ese caso. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta allí en el vocabulario, pero una de gramática que es muy importante y que, bueno, a veces algunos olvidan por como solemos hablar en español, por la forma en la que en algunas ocasiones manejamos las palabras pues en nuestro idioma y a veces por apoyo en algunas herramientas olvidamos esta parte, pero en el caso de la forma de hablar de rutinas es muy importante utilizar el presente simple. Durante el nivel anterior, el nivel beginner, estuvimos viendo mucho cómo organizar las frases en presente simple y al hablar de actividades cotidianas, de rutinas, de cosas que hacemos todos los días, es muy importante utilizar todas las frases que realicemos al respecto en tiempo presente simple. Sé que en español a veces tenemos expresiones al estilo de, no, yo normalmente me estoy despertando a las 8, por dar un ejemplo. Utilizamos presente continuo, presente simple, hacemos toda esta clase de cosas. Mientras que en inglés lo común es simplemente utilizar el presente simple para todas estas circunstancias de actividades que no son específicas de un momento, sino que las hacemos todos los días o casi todos los días. Y ahora veremos distintas expresiones que nos permiten hablar de cosas que hacemos más veces o menos veces. Pero sí es bueno tener en cuenta la parte del presente simple. Las frases en inglés, y esto es un consejo que doy en todo nivel porque muchas veces se olvida, siempre llevan un sujeto y un verbo, es la parte fija, deben estar incluidos en las frases, mientras que en español a veces los podemos colocar y a veces no, dependiendo del contexto. Aparte de eso, pues bueno, viendo un poquito de lo que ya habíamos estudiado, tenemos allí en su forma interrogativa y las expresiones que vamos a ver para presente simple. Al preguntar por rutinas podemos utilizar dos tipos de preguntas. Preguntas informativas, que son abiertas, y preguntas de yes, no, que son preguntas cerradas. De igual manera el orden siempre será el mismo. Van a colocar antes, al iniciar, para indicar la pregunta, la palabra interrogativa y el auxiliar, o simplemente el auxiliar, y luego pasamos al mismo orden de ideas que les comentaba hace un momento: sujeto, verbo y, si es necesario, un complemento en la frase. Sé que nos enseñaron en clases de lengua castellana que toda la frase tiene sujeto, verbo y predicado, pero muchas veces en español no seguimos necesariamente ese orden. El idioma inglés es un poco más práctico y sí suele organizar todas las ideas de esa misma manera, y eso les va a ayudar mucho para la comprensión de frases. Es bueno que vayan identificando las palabras interrogativas ya en el material de la actividad 1. Las estuvimos viendo, pues eso les ayuda a identificar las preguntas cuando las lean, cuando las escuchen. De igual manera, los auxiliares, en este caso el auxiliar do, si es does, cuando hablamos de otra persona, nos permite identificar inmediatamente el inicio de una pregunta y de esa manera facilitar, pues bueno, nuestra comprensión, el saber qué tipo de frase estamos escuchando. De igual manera, el auxiliar do en su parte negativa nos sirve justamente para indicar frases negativas. Si tomamos una frase con sujeto, verbo y complemento, simplemente antes del verbo colocaremos el auxiliar do not o does not, o en su forma de contracción don't o doesn't, para indicar la negación de la frase. Lo bueno de la frase en inglés en este caso es que el resto de la frase que nosotros tengamos en mente no cambia, simplemente le agregaremos el auxiliar y de esa manera la frase pasará a ser una frase negativa. Si la tenemos afirmativa, la de abajo dice I work every day, y la de arriba, que es negativa, dice I don't work every day. Siguen la misma organización y de esa manera las utilizaremos al hablar pues en presente simple y obviamente al utilizarla en las evidencias que estaremos trabajando esta semana.
hay que tener en cuenta, ya que hablábamos ahorita de tercera persona, es uno de los temas en los que a veces algunos estudiantes tienen como que ciertas complicaciones previas en esa parte, porque bueno, han pasado por cursos donde se les ha dificultado un poco esa parte, pero simplemente la tercera persona es cuando nos referimos a una persona, puede ser un animal, un lugar, un objeto que no haga parte de la conversación, es decir, cuando hablamos de alguien más que no está hablando con nosotros, siempre y cuando sea uno solo, utilizaremos lo que se llama tercera persona, que es donde cambiamos un poco, en caso del inglés, el verbo, agregándole s o es al final, y de esa manera nos referimos a alguien más. En una de las evidencias vamos a estar utilizando esa parte y tengan en cuenta que si hablamos de aquella persona y de mí, ya no estamos hablando de tercera persona, sino que ya estamos hablando de plurales. Así que solamente cuando nos referimos a algo que es exclusivo de esa otra persona que hablamos, es donde utilizaremos los verbos en tercera persona. Bien, aquí tenemos algunos vocabularios que vamos a estar repasando. Tenemos allí en el primero, para hablar de las rutinas, get up, es de las más comunes. A veces tenemos wake up, que es despertar. Y bueno, algunos lo preguntan porque a veces nos despertamos sin levantarnos, suele pasar. El número 2 es take a shower. Eh, en este caso, ducharse. Sé que algunos conseguirán y me anticipo allí con algo que viene un poquito más adelante en el vocabulario. Cuando buscan bañar en el diccionario, les va a salir bath, que es el verbo. Pero en el caso del verbo bath, eh, se utiliza cuando vamos a bañar a alguien más o vamos a bañar a la mascota. Entonces es allí en el contexto donde se utiliza. Pero no para uno mismo. Uno mismo toma una ducha, toma un baño en inglés. Ese es el orden de ideas en esa parte. Tenemos brush o floss my teeth, es decir, cepillarme los dientes o pasar hilo dental por los dientes. Hace parte de las rutinas comunes de todas las personas. Tenemos aquí shave, afeitarse. Es un poco diferente a lo que hay en español porque usualmente en español decimos afeitarse, es decir, a uno mismo, mientras que en inglés simplemente uno dice I shave para decir yo me afeito. Para el caso de cambiarse utilizamos get dressed. De igual manera tendremos lo contrario, get undressed, para descambiarse o desvestirse, si viene el caso allí. Tenemos la número 7, wash my face, cuando uno se lava la cara. Algunos utilizan este recurso por las mañanas. Put on makeup, ponerse maquillaje. Y vamos a encontrar en la número 9 y 10, brush my hair y comb my hair. Es decir, yo me cepillo o yo me peino el cabello. Aquellas personas que hacen ambas cosas entenderán un poco la diferencia en esa parte. En el caso de los my, si se han dado cuenta, lo ponemos con un asterisco allí. Ya nosotros vimos en el material pasado los pronombres, entonces es un poco a tener en cuenta, pues si hablamos de otra persona no diremos my hair, sino her hair, si es el de ella, o his hair, si es el de él, y así sucesivamente. Entonces es simplemente para recordar, hacemos el ejemplo con lo de uno mismo, pero obviamente eso puede variar de acuerdo a cómo vayamos haciendo la descripción. Tenemos el número 11, make the bed, que es hacer la cama. Número 12, como decía, get undressed, cuando uno se quita la ropa. Número 13 es take a bath, tomar un baño. Bueno, no todos toman precisamente una ducha, así que allí tienen la opción. En el caso del número 14, go to bed, ir a la cama. Y el 15, que es sleep, cuando ya está durmiendo la persona. Tenemos make breakfast, make lunch y make o cook dinner, si viene al caso. Cook es cocinar, aunque a veces decimos simplemente hacer, o sea, el desayuno, el almuerzo, la cena. Y una parte muy importante que vamos a encontrar en los últimos puntos es que en inglés no hay directamente un verbo que traduzca desayunar o almorzar o cenar, sino que agregamos eat
agregamos have. Eat significa comer, have significa tener. A veces podemos utilizar take en ciertos contextos, pero es más común acá para el vocabulario que vamos a ver. Eat o have, breakfast, lunch, dinner, según sea el desayuno, el almuerzo, la comida. El más común es have, por si acaso, para estas partes. Entonces, desayunar lo traduciríamos como have breakfast, luego have lunch y have dinner. Aunque obviamente, si ustedes lo desean por vocabulario, pueden variar esa parte de acuerdo a como consideren o se sientan más cómodos. Muy bien, eso en cuanto a las actividades rutinarias, algunas que vamos a tener en cuenta también, que de pronto son, pues bueno, más de house chores, de oficios de la casa o de actividades que hacemos con menos frecuencia, pero que también hacen parte de nuestras rutinas, de lo que es habitual. Tenemos allí clean the apartment o the house, si es para limpiar en general. Tenemos sweep the floor, si es para barrer. También algunos encontrarán mop, si es para trapear. El número 3 es un poquito curioso, siempre me lo ha parecido, que es el verbo dust, que significa quitar el polvo de las cosas, precisamente porque dust significa polvo, pero como verbo significa quitar el polvo. Es un poco opuesto, pero da la misma idea. El número 4, vacuum, que es aspirar, pasar la aspiradora. Tenemos en el 5, wash the dishes, para lavar los platos. Tenemos do the laundry, que es lavar, hacer la lavada, para tener allí la idea de cómo se organiza esa parte. Número 7, iron. Iron pues significa solamente de por sí hierro, que es el material en el que se solían hacer las planchas, y como verbo significa planchar. Tenemos aquí en la número 8 y 9, feed the baby, feed the cat, sea alimentar al bebé o alimentar al gato. Nuevamente, cuando es comer, es eat, como lo veíamos ahorita con las actividades de la diapositiva anterior, donde aparecía desayuno, almuerzo y cena, mientras que darle de comer a alguien es feed, alimentar a alguien más. En la número 10 tenemos walk the dog, esta es muy importante, sacar a pasear al perro, especialmente en estas épocas. Número 11 tenemos allí watch TV, ver televisión. En el caso del inglés tenemos see y watch para ver y mirar, pero en el caso de watch implica un poco más de atención, así que lo utilizaremos en el caso de la televisión. Watch TV, you watch movies, allí está la opción. Tenemos en la 12 listen to the radio y en la 13 listen to music. Listen siempre lleva la preposición to al lado, algo que de pronto a algunos se les ha olvidado en esa parte. Tenemos en la número 14 read. En la 15 tenemos play y de allí para adelante lo vamos a utilizar en algunos contextos. Podemos utilizar play para un deporte como play basketball. Podemos utilizar play también como tocar instrumentos. Por eso tenemos allí play the guitar en la número 17. Es el mismo motivo por el que nuestros aparatos multimedia y nuestras aplicaciones multimedia también tienen un botón que se llama play, ya que play también significa pues tocar o hacer sonar algo, como en el caso de un instrumento musical. Entonces, para que tengan en cuenta allí el contexto. También se utiliza en la parte de la actuación cuando vamos a hacer un papel. Entonces decimos play a role. Es también otra información allí relacionada con el uso del verbo play. Tenemos en los últimos practice the piano, practicar. No siempre vamos a tocar, a veces es más en función de práctica que de tocar oficialmente. Tenemos en la número 19 study y tenemos exercise. Con exercise van a tener dos opciones. Pueden utilizar el verbo ejercitarse, exercise, o pueden utilizar do exercise, hacer ejercicio. Ya ustedes mirarán pues en contexto cuál de las dos les resulta más necesaria. Muy bien, de igual manera pues ya si ustedes saben, como lo explicábamos hace un rato, tenemos un glosario de términos donde ustedes pueden repasar todo este vocabulario junto con todo el que vemos en el material y
También pueden escuchar la pronunciación del vocabulario y grabarla para ustedes practicarlo de manera individual. Muy bien, obviamente para utilizar, ya que hablamos de rutinas, podemos utilizar algunas expresiones de tiempo que nos van a ayudar justamente para decir qué tan a menudo hacemos algo o en qué momento hacemos las distintas acciones. Con preposiciones de tiempo vamos a utilizar 3 de ellas que son las más comunes, no las únicas, pero son las que de pronto nos pueden llevar un poquito de práctica, pues más de tiempo de práctica, que son at, in y on. Las 3 preposiciones en muchos contextos suelen traducir a español en. Entonces es bueno mirar, no hacer una traducción literal en esa parte, como lo explicábamos la actividad pasada también con los pronombres. En este caso lo hacemos con las preposiciones. Es mirar en contexto en qué circunstancias se utiliza cada una de estas preposiciones. Bien, lo más común al utilizar expresiones de tiempo es que utilizaremos at para hablar de un momento específico, una hora específica. Por ejemplo, at 7:30, a las 7:30, o at noon, al mediodía. En el caso del idioma inglés, como se lo han visto en anteriores, bueno, lo vimos en el nivel anterior precisamente, para la noche tenemos la parte de evening y night, que las dos traducen noche. Entonces se suele utilizar night como un momento ya más preciso para indicar tarde en la noche o la hora de dormir. Entonces lo utilizan como at, como un momento específico o un momento preciso. No es tanto un periodo, al menos en el contexto de la preposición. Utilizaremos on para hablar de días, un día, una fecha, un momento específico, lo cual también incluye, por cierto, los fines de semana, on weekends. Y bueno, yo sí creo que los fines de semana se pasan como si fueran un solo día, son muy cortos a veces para algunos. Creo que todos hemos pasado por ese momento. Entonces lo utilizaremos para dar una fecha, para indicar un día. Aquí utilizamos, por ejemplo, on Fridays, para indicar los viernes. Puede ser para fechas específicas que tengan un nombre. Por ejemplo, on Christmas, en Navidad. Y utilizamos in para expresiones más general, los años, los meses, eh, las semanas, cuando tenemos en tanta cantidad de semanas, o en los momentos del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, también vamos a utilizar in. Entonces, bueno, at es la más específica porque nos indica la hora. Espero que cuando hablen de su rutina diaria, en la evidencia que va a estar al respecto, utilicen la preposición at para indicar las horas o el momento en el que lo hagan. Si van a hablar del tiempo del día o de la parte del día en que lo hacen, entonces utilizarán in. Y ahí sí, si necesitan hablar de un día específico, porque hay cosas que no las hacemos todos los días, sino ciertos días, entonces utilizarán on para decir qué días hacen esas actividades. Allí tenemos algunos ejemplos que les van a ayudar un poco más. Por ejemplo, on weekends, los fines de semana. On Mondays and Fridays, los lunes y viernes, por ejemplo, cuando no es todos los días. In August, in December, para indicar los meses. At 6 a.m., para indicar la hora, a las 6. O at noon, al mediodía. Ya dependiendo del contexto, ustedes mirarán si son más o menos específicas las expresiones de acuerdo al caso en que deban utilizarlas. Muy bien, aquí tenemos los adverbios de frecuencia, palabras que nos sirven para indicar qué tan a menudo hacemos las actividades. Van organizadas de más a menos, aunque esto obviamente nosotros no nos sentamos a mirar los porcentajes, por lo cual algunas palabras son muy intercambiables. Eso sí, utilizaremos always para indicar lo que hacemos siempre, fijo, todo el tiempo, 99, 100% de las veces. Utilizaremos usually y frequently para actividades que hacemos la mayor parte del tiempo. En esta parte algunos, no sé por qué han traído esa parte, utilizan palabras como normally, principally,
y no sé de dónde la sacan. Lo común es utilizar usually o frequently para hablar de actividades que hacemos la mayor parte del tiempo. La mayoría de actividades rutinarias suelen ser así. Creo que se exceptúan levantarse, acostarse, comer, pero la mayoría de cosas son no necesariamente todo el tiempo, hay excepciones. Ahora, utilizaremos often con actividades que hacemos a menudo y sometimes con las que hacemos a veces sí, a veces no. De pronto la mayor diferencia es que solemos utilizar often mucho con actividades que tienen como que un tiempo específico, un día específico, solo para tener eso. Por ejemplo, I often go to the gym on Fridays, porque ya hay como que un momento en el que cuando voy suelo tener ese tiempo allí. Podemos utilizar occasionally o rarely para actividades que hacemos muy pocas veces, las hacemos un tiempo sí y después ya no lo hacemos. Vamos a encontrar seldom y hardly ever para actividades que hacemos muy pocas veces y never para las que no hacemos nunca. En ese sentido, en inglés hay un refrán que dice barking dogs seldom bite. Los perros que ladran rara vez muerden. En inglés decimos que nunca, pero bueno, sabemos que sí hay excepciones. Muy bien, es importante recordar que los adverbios de frecuencia van ubicados antes del verbo. Es la ubicación que siempre le damos. Si ellos decimos que ellos siempre van a la cama temprano, entonces they always go to bed early, así como lo tenemos aquí en el ejemplo que aparece allí. Hay que recordar en esta parte, pues una excepción a esa organización es el verbo to be. Aquellos que no les gusta ese verbo, lo sé, han pasado por un poquito de dificultades, por la manera en la que se trabaja. Ya por eso en el nivel beginner siempre trato de explicarlo de una manera mucho más práctica, porque en realidad no es tan complejo como lo hacen ver. Pero en este caso, para los adverbios de frecuencia, hay una excepción, es que cuando lo utilizamos con el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo, es lo común. No decimos she always is happy, sino she is always happy. Ella está siempre feliz. Bueno, en español podemos decir ella siempre está feliz, pero para que tengan en cuenta allí el orden. Y algo muy importante arriba es que obviamente las expresiones de frecuencia que indiquen o tengan un sentido negativo de algo que casi nunca o nunca se hace, no van a llevar una frase negativa, sino que siempre la frase debe ser afirmativa. De igual manera que en español no diríamos yo no nunca me levanto, entonces bueno, no vamos a decir I don't never get up, sino simplemente I never get up early. El tercer punto que tenemos aquí, el tercer tema, es la parte de la pronunciación de sustantivos que son regulares e irregulares. Hay dos tipos de sonidos que nos vamos a encontrar allí al pronunciar y dependerá mucho de la escritura y del contexto en que se utilicen. En este caso hay que tener en cuenta al escribir que algunos sustantivos, bueno, lo normal es que terminen con S al final, como en español, pero así como en español en algunos sustantivos cambiamos un poco la terminación. Por ejemplo, cuando el plural del lápiz es lápices, cambiamos la Z por una C y no agregamos solo una S, sino ES. Eso lo hacemos con algunas palabras en español. Tienen sus condiciones o contextos particulares y de igual manera en inglés algunas palabras, dependiendo de la terminación, no agregan solamente la S, sino ES. Palabras terminadas en S precisamente, en Z, palabras terminadas en sh o ch, dependiendo del caso, cualquiera de los dos sonidos, todas estas agregan ES para hacer el plural. De igual manera, algunos de los sustantivos que terminan en O son la mayoría, cambian a ES dependiendo de la pronunciación en la que terminen. Ahora bien, aquellos que terminan con la letra F, como live y wife, me dirían, no, pero eso termina en E. Pero recuerden, en inglés, las palabras que terminan en E, esa E final, no se pronuncia, así que también aplican a esta regla. Entonces, en ese caso cambiamos la F por una B pequeña.
Aquellos que de pronto han escuchado un poco más lo que dimos en Beginner sobre el abecedario o que lo han visto aparte, recordarán que en el caso del inglés se hace una diferenciación de sonido entre la B grande y la B pequeña, ya que la B grande es B y la B pequeña es V. Entonces los sonidos de la F y la B son similares, entonces suele hacerse ese cambio. En algunas palabras no hay ese sonido tan fuerte como se necesita, entonces suele haber algunas excepciones. Aquí tenemos beliefs, shifts, cliffs. Son algunas palabras que van a encontrar allí en excepción, pero son muy pocas. Los de belief creo que es como la más común en esa parte. Para palabras obviamente que terminan con Y, como vimos ya con el ejemplo de los verbos que veíamos en tercera persona, cambiamos la Y a I latina y agregamos ES. Allí tiene story, por ejemplo, cambia en plural a stories para agregar con I latina. Muy bien. En inglés, aparte de esos plurales que tenemos allí que son regulares, existen algunos que cambian, que son irregulares en su forma plural. En realidad no son demasiados, algunos son de más común uso que otros, pero los que vamos a ver aquí son la mayoría de irregulares. Creo que el que más énfasis hay que tenerle es el de child, que significa niño o niña, y en su plural va a ser children. Cuando vean la palabra children, que es la más común de encontrar, es una palabra que ya está plural. Si ustedes van a decir dos niños, no necesitan decir two children's, agregando la S al final, no. Simplemente two children, con eso ya han hecho el plural. En el caso de pie, es foot, el plural es feet. En el caso de hombre y mujer, man y woman, aquí vemos man en pantalla, el plural es men o women, si es el caso de las mujeres. Acá está al final, el último, sí. Woman, women. Y el último que me gustaría destacar, ya ustedes los escucharán más en detalle cuando estén estudiando el material, es el de person, una persona. Cuando vamos a decir, por ejemplo, tres personas, decimos three people. No decimos three persons ni nada de eso. En algunos contextos legales se pueden encontrar persons, pero en realidad no es común. People es una palabra plural que significa gente o personas. Como venga el caso, ustedes lo dirán, ambas palabras son plurales de todas maneras. Se puede utilizar peoples con la S cuando nos queremos referir como a distintas tribus, nacionalidades, personas. En ese contexto sí puede llegar a encontrarse. Ok. Bien, entonces tengan en cuenta practicar en el Multimedia Glossary la pronunciación de estas palabras plurales para que las recuerden. Hay algunas más que vimos allí. Quise destacar las que pueden ser de pronto las más necesarias para ustedes, pero es bueno que las practiquen todas cuando estén ya en su tiempo en el material. Y aquí sí entramos a la pronunciación del sonido final de los plurales, que lo estaremos viendo en detalle en la práctica del material. Vamos a encontrar tres sonidos. El sonido S, que es el sonido suave, el sonido Z, que es el sonido fuerte, y el sonido IS, que es un sonido más específico a ciertas terminaciones de palabras. El sonido suave lo encontraremos con algunas consonantes que son más marcadas, como F, como K, P, T y C. Entonces, esas mismas consonantes nos van a llevar a que la lengua tenga que suavizar ese sonido allí. Y el sonido más fuerte lo encontraremos con unas consonantes que son un poco más suaves y nos hacen forzar justamente a la pronunciación Z. Pero sé que nosotros no tenemos, digamos, esa lógica todavía en la cabeza porque somos hablantes de idioma español, claro está. Y por lo tanto es bueno practicarlo y hacernos memoria de esos sonidos.
Sonidos como B, D, G, I, M, N, Ñ, sonido R y todos los sonidos de vocal. Todas las palabras que terminen en vocal van a llevar más fuerza al pronunciar la consonante. Allí en esas, como han podido ver, cada una de las palabras, cada uno de los sonidos tiene un botoncito de play. Siempre escúchenlo y en el caso de este material hagan especial énfasis en las terminaciones. Algunos sonidos son muy cercanos al sonido de la S. Entonces en ese caso solemos escuchar como un sonido de I antes de la S final que indica el plural para evitar justamente el cruce de la S con otra S. Entonces encontramos faces, sizes, pages, garages, dishes, watches. Todos son sonidos sh, z, siempre nos llevan como esa vibración allí al final que evita que podamos pronunciar directamente una S al lado de ella. No podríamos decir dishes. Sería un poco para morderse la lengua. Entonces, bueno, en ese contexto encontramos el sonido is para la terminación de las palabras. Entonces, bueno, allí les van a dar una explicación. Los sonidos que encontrábamos ahora último son sonidos que se le llaman sibilantes, es decir, sonidos que tienen una cierta vibración. Nos vamos a encontrar también que los sonidos que veíamos primero se les llama sonidos sordos, decimos en español, en inglés dice voiceless sounds. Al no haber vibración vamos a tener la S como más facilidad y en el resto de sonidos que son consonantes vocalizadas o pronunciadas nos vamos a encontrar el sonido más fuerte en el plural. En la medida en que ustedes los practiquen, eso es bueno, un poco de teoría, en la medida que practiquen ya las palabras, que las usen, que las practiquen, ustedes van a ir encontrándole la lógica. Eso no es algo que se estudie, es algo que en la medida en que lo practican se van a ir acostumbrando a ello, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Así como anteriormente practicábamos mucho los sonidos de vocal, es muy importante tenerlos allí. También estos sonidos de terminaciones van a ayudar a mejorar la precisión de su pronunciación y van a hacer que suenen mejor. Muchas veces una de las cosas que de pronto dificulta que los estudiantes tengan confianza al hablar es que a veces dicen, es que yo pronuncio mal el inglés, no me suena como la gente que habla inglés. Bueno, detallitos como esta clase de temas son las que nos ayudan a mejorar la confianza y a tener una pronunciación más precisa en inglés. Entonces, bueno, espero que los tengan bastante en cuenta. Bien, como siempre hacemos un repaso al resto de secciones que son ya más de su práctica, pero siempre me gusta explicarlas un poco en la contextualización. Creo que ustedes ya tienen la idea. En este caso vamos a tener, y es muy importante, un audio sobre una persona llamada Sarah Anderson que nos va a hablar de su rutina. Allí tienen un botón que les permite escuchar el audio. Este mismo audio y este mismo texto lo vamos a utilizar más adelante en las evidencias, así que recuerden su ubicación para que lo puedan utilizar cuando ya estén trabajando las evidencias. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues bueno, al hablar de rutinas, se les va a sugerir este modelo que aparece aquí, les va a ayudar mucho para ustedes hacer referencia a sus rutinas diarias. En el caso de la comprensión, pues bueno, pueden escuchar el audio nuevamente si así lo desean para responder algunas preguntas sobre Sarah Anderson, saber algunas cosas si son ciertas o falsas, true or false, de acuerdo con ustedes lo consideren. Tendremos aquí en la Practice 1 3 ejercicios. En el ejercicio A, Exercise A, van a tener algunas imágenes que van a relacionar con las distintas actividades que ustedes hacen día a día. Simplemente van a arrastrar la palabra o expresión hacia la imagen que corresponda. En el caso del ejercicio B, el segundo que tenemos aquí, vamos a llenar allí en este caso utilizando la preposición correcta. Recuerden, según sea necesario, en algunos vamos a colocar primero el verbo en los espacios más grandes y luego colocaremos las preposiciones in, on, at, según sea necesario. En varias de estas frases vamos a colocar los verbos en tercera persona, así que recuerden decir si es necesario gets up, por ejemplo, cualquiera de estos verbos que tengan allí, agregarles un poco. Si tienen algunas dudas sobre esa parte,
Recuerden que me pueden consultar y de esa manera pues, resolvemos la inquietud cuando se presente. La letra C. Vamos a escuchar algunas frases allí en esta parte. Van a hacerle clic al play y ustedes van a seleccionar, de acuerdo a lo que escuchen, cuál es la expresión o el número pues que corresponde a lo que ustedes escuchan en el botón play. Si, por ejemplo, hacemos clic aquí y escuchamos do the laundry, bueno, esa es la número 5, entonces seleccionamos el número 5 en esa cuestión. Ya ustedes irán escuchando cuáles serán las 8 expresiones que aparecen aquí. Esto es para recordar un poco cómo suenan las expresiones de rutinas diarias. Muy bien, de Practice 2 tenemos aquí 4 ejercicios en la práctica 2. El primero se llama Recipe for Success. Nuevamente lo vamos a tener como referencia para una de las evidencias que vamos a estar trabajando, ya que aquí vemos cuáles son las actividades que suelen hacer las personas exitosas, esas personas ideales que todos admiramos. Allí tienen algunos ejemplos que les van a ayudar para esa parte. Bien, para el ejercicio B, vamos a tener aquí algunas palabras en desorden. Ustedes las irán arrastrando, izquierda o derecha, para organizar las frases. Esto nos va a ayudar mucho para recordar sujeto, verbo y complemento y también para recordar la posición de las palabras que indican frecuencia. Entonces ustedes irán colocando según como consideren que debe ir en cada una de las circunstancias. El ejercicio C, van a colocar los adverbios de frecuencia justamente organizados de acuerdo como ustedes consideran que van en función de su frecuencia. Allí aparece indicado en las instrucciones para esa parte. Y el ejercicio D que tenemos aquí van a completar, en este caso, colocando el adverbio de frecuencia y el verbo de acuerdo como deba ir en la frase. Recordando que siempre los adverbios de frecuencia van antes del verbo, a excepción de cuando va el verbo to be. Obviamente donde dice be, ustedes reemplazarán con is si es necesario, o con are cuando hablamos de otras personas, pero en este caso, pues, bueno, estamos hablando de otras personas, utilizamos is o am si hablamos de nosotros mismos. Muy bien, para la pronunciation practice tendremos un total de 6 ejercicios. En el caso del ejercicio A, vamos a estar escuchando algunos sustantivos. Recuerden que vimos las terminaciones de los plurales y de acuerdo a cómo escuchemos el sonido al final de cada una de estas palabras, lo estaremos colocando en alguna de estas 3 columnas correspondientes a los sonidos que ya acabamos de practicar en la introducción del material. Ahora bien, en el ejercicio B vamos a escuchar algunas palabras en plural. Ustedes deben tratar de escuchar A, B o C cuál es la terminación correcta de esas palabras en plural. Eso para practicar un poco allí los irregulares. En el caso del ejercicio C, vamos a estar escuchando algunos sonidos que dificultan un poco cuando los percibimos al oído y también al pronunciarlos. Vamos a encontrar aquí I como en ship o dinner, I como en sheep o sleep y E como get o December. Algunas veces esos sonidos nos dificultan un poco, allí los pueden escuchar con el play y van a tener allí la posibilidad de escuchar varias palabras. Recuerden que cada una tiene un botoncito play para escucharla y de esa manera veremos si es sonido de I corta, si es sonido más largo o si es sonido E. Ese sonido E pareciera diferente, pero cuando estamos escuchando frases o demás, como hay una I que es I, y hay una E que es esos sonidos nos cuesta mucho diferenciarlos al escuchar las distintas expresiones y de igual manera al pronunciar también nos cuesta hacerlos precisamente. En el ejercicio D vamos a tener G como en television, G como en manager, G como en brush y G como en watch. Son 4 sonidos que los escuchábamos los sibilantes. Es bueno practicarlos y también de igual manera vamos a escucharlos
para que de esa manera los podamos identificar en los distintos momentos en los que estemos de pronto escuchando palabras o conversaciones. El ejercicio E, por su parte, está relacionado con la parte de la entonación. Esto es muy importante. En inglés, las palabras tienden mucho a tener la entonación hacia el principio de la palabra. Entonces es bueno diferenciar palabras de 2 y 3 sílabas y de igual manera dónde van entonadas. Entonces escucharán algunas palabras y las llevarán a la columna que corresponda de acuerdo a como ustedes consideran que deba ir. Arrastren la palabra y suéltenla en la columna correspondiente. El último ejercicio de pronunciación, exercise F, requiere, ya ustedes lo saben, una diadema con micrófono. Aquí van a escuchar algunas frases de rutinas diarias y ustedes pueden grabar su voz para comparar que suene adecuadamente, de acuerdo a como ustedes lo necesitan. Muy bien, allí terminamos la parte del material. Voy a tomar algunos minutos. Sé que nos hemos extendido bastante hoy, pero el tema requería un poco de precisión en esa parte. Vamos a mirar lo relacionado con las evidencias. Para las evidencias vamos a tener un total de 4 de ellas para esta semana. La primera evidencia se llama Daily Routines. En el caso de Daily Routines vamos a tener algunas indicaciones para realizar un audio donde hablemos de nuestra rutina diaria. Pueden utilizar como ejemplo el audio sobre Sarah Anderson, que lo escuchamos en la parte de la contextualización del material, y con ello van a utilizar esa guía y obviamente todo lo que vimos en el material, expresiones de tiempo, frecuencia, vocabulario, para que ustedes hablen de su rutina diaria. Pueden hablar de lo que hacen en la semana y de lo que hacen los fines de semana, y de esa manera, en combinación, van a poder realizar un breve audio. No tiene que ser demasiado extenso, pero sí al menos incluir 15 actividades. A algunos les parece mucho, pero en realidad hace parte de lo que hacemos todos los días. Hacemos muchas actividades y también de lo que hacemos, por ejemplo, los fines de semana. Podemos decir on weekends, qué cosas hacemos los fines de semana y completar de esa manera la evidencia. Obviamente pueden incluir más cosas de acuerdo a cómo lo consideren necesario. La evidencia que tenemos aquí, My Day, nos va a llevar a una parte interactiva donde ustedes van a hablar acerca de actividades diarias, perdón, a hablar, por decirlo en un sentido, van a estar tratando ese tema y allí van a trabajar esa parte siguiendo las indicaciones en pantalla. Recuerden que las actividades interactivas se evalúan automáticamente una vez ustedes las terminen. Si tienen de pronto alguna duda de si quedó o no quedó guardada, siempre pueden ir a calificaciones para mirar esa parte. Bien, la siguiente evidencia se llama My Ideal Self. En ella también vamos a tener un documento con indicaciones. En este caso, pueden seguir la guía del audio Recipe for Success. Les va a dar un poquito como la idea de cómo hablar de esa persona ideal. Van a realizar una presentación de actividades y las frases van a iniciar diciendo My Ideal Self. En este caso diremos cómo sería, si uno lo quiere hablar sobre uno mismo, cómo sería esa persona ideal que uno quisiera ser. Mi persona ideal sería de esta manera, haría esto, o todo eso lo vamos a trabajar allí en esa parte. O si tenemos alguna persona que admiramos, entonces él o ella hace esto, se levanta temprano, hace ejercicio, todo esto. Vamos a utilizar expresiones de frecuencia y utilizar el verbo en vocabulario que hemos venido viendo. La última evidencia de la semana se llama A World of Differences and Similarities. Al ustedes descargar el documento, van a tener allí algunas expresiones sobre una persona que se llama Scott. Ustedes van a escribir 6 frases en las cuales indiquen si hacen las rutinas como Scott o si las hacen diferentes como las hacen ustedes. Allí van a tener algunos ejemplos que les van a ayudar en esa parte. Entonces observenlos detalladamente y comparen la rutina de Scott con la rutina suya. En cada una de las frases debe estar indicado qué hace cada uno de ustedes, tanto Scott como usted, o si ambos hacen lo mismo, también en la frase indicar que los dos hacen lo mismo o las cosas de la misma manera. Eso en general hablando allí de las expresiones que tenemos para
la actividad de aprendizaje número 2. Es importante que tengan muy en cuenta lo que se ve en el material, ya que como se dieron cuenta, muchos de los audios, no solamente de los temas, sino también los audios se utilizan para facilitar su participación en los materiales. Entonces, es bueno que los tengan muy en cuenta para que obviamente haya un buen desarrollo de las evidencias a trabajar.